¿Y por qué se reduce? Estábamos del 2010 al 2020. Se reduce porque el cloud permitió justamente esa apertura para digitalizar información y guardarla. Pero en el 2010, en la revista de Economics, en la revista que siempre marca alguna tendencia, se empezó a hablar de grandes distribuidores de datos, se empezó a hablar de Big Data. ¿Y por qué en el 2010? Se empezó a hablar en el 2010 porque fue el año en donde hubo mayor explosión de datos, pero ya no solo por las empresas, sino por nosotros mismos. Fue el año donde las redes sociales empezaban a madurar y ese gran volumen de datos y ese abaratamiento de almacenamiento permitió justamente generar ese volumen. Del 2010 en adelante fue como una locura, como que no entendían qué hacer con esos datos. De hecho, lo dejamos acá. De hecho, la imagen anterior lo que mostraba era, ahora si puedo volver. Esta imagen lo que muestra es, en diciembre, en Nueva York, por ejemplo, todas las propagandas de los operadores telcos estaban directamente hablando en marketing del fin de los datos, ya tenías datos ilimitados, que ya no ibas a tener problemas para bajar, tener performance en videos y demás. Si bien nunca es tan cierto, pero ya te está marcando algo y te marca un ritmo. Entonces, una animación que no se ve, pero se los voy a comentar. Big Data entonces representa grandes volúmenes de datos. En 1975, en una conferencia sobre censo, se hablaba y se decía cómo podemos procesar tanto volumen de datos. A fines de los 90 ya empezaban a digitalizar y ya los censos de Estados Unidos empezaban a ser digitalizados. Ya había un proceso para digitalizar la información. Primero se utilizó el concepto de Big Data en ese sentido, en el sentido de la digitalización. Pero después vemos que Big Data es mucho más que eso. Big Data es un término relativo y abarcativo que significa grandes volúmenes de datos que no pueden ordenarse en bases tradicionales de datos. Y acá empiezan los temas importantes de Big Data. Quiere decir que no puede ordenarse en bases tradicionales. La base tradicional es desde los Excel a cualquier base ordenada que se llama base estructurada. ¿Por qué? Porque se caracteriza por volumen, mucho volumen, variedad, versatilidad, velocidad. Imagínense, por ejemplo, que por día eBay está analizando más de 5.000 millones de transacciones para encontrar fraude. O que Google también procesa más de 20 petabytes, que ya no sé cuánto es, de información. Entonces ya las tecnologías nos quedan cortas. Y si tenemos muchos datos, buenísimo. Ahí viene el problema para todos ustedes que son creativos, porque las empresas dicen, están todos los datos. Entonces, si tenés todos los datos, ahora podemos aplicarlos y podemos utilizarlos. Pero ¿cómo? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo podemos llegar a hacerlo? Entonces, Big Data no es solo tecnología, no es solo este concepto, sino la posibilidad de gestionar esta información, de gestionar justamente estos grandes volúmenes de datos y convertirlo en utilidad. Dentro de todas las redes de Big Data, el más importante es el de valor y siempre entra en términos del tiempo. ¿Qué tenemos que saber? Que esos datos no se pueden analizar quietos, sino que esos datos siempre van a estar en movimiento, como veníamos diciendo. Esta gráfica les muestra cómo va avanzando los datos desde las empresas, cómo se empezaba a generar los datos estructurados, sistemas de ERP, sistemas de CRM, diferentes sistemas de marketing, de automatización, empezaban a generar grandes volúmenes, pero eran volúmenes de datos controlados y estructurados. Pasando ya el límite con lo que es Internet, información externa, y cuando se empieza a caer esos límites, ahí empieza el gran problema. Porque ya no solo tienen datos estructurados, sino tienen datos desestructurados de diferentes volúmenes, de diferentes formatos, que es mucho más difícil controlarlo. Definitivamente. Esta gráfica es una gráfica de una consultora que se llama Gartner. Gartner marca todas las tendencias emergentes que existen y cómo va creciendo año a año. Quizás es muy chiquito y muy puntual o muy técnico, pero se los comento muy rápido qué cosas vemos y en dónde estamos parados ahora. Esto explica todo lo que va a venir.
En el 2015, por ejemplo, Big Data es una curva que muestra las diferentes etapas que tiene una tecnología. La primera etapa es cuando empiezan a hacer, si ven acá, esto es del año pasado, y es año tras año, si ven acá van a ver todas las tecnologías que empiezan a crecer. IoT, que es Internet de las Cosas, inteligencia artificial, machine learning y demás. Big Data estaba en la punta de arriba y desde el año pasado no aparece más y cambió. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasó que desapareció Big Data? No está más. ¿Cómo puede ser que no esté más? Y en realidad no es que desapareció, sino que se transformó. Se transformó en otra cosa. Big Data sí es un concepto como cloud, pero se transformó en ciencia de datos y análisis avanzados de datos.